Bueno, vamos directamente a cambiar el orden de la información para hablar del tema migratorio, y es que también hay un aumento del paso de migrantes en un 25% según las autoridades de los Estados Unidos. Jaime Moreno de La Voz de América nos amplía el detalle. Adelante, Jaime, buenas tardes. Hola Axel, muy buenas tardes. El aumento de migrantes en la frontera sur, según las cifras de la patrulla fronteriza, pasó de 130.000 en el mes de febrero a 162.000 en el mes de marzo. Este incremento, como usted bien lo decía, del 25%, no se daba desde que la administración Biden implementó nuevas medidas para desestimular la llegada de migrantes, especialmente de Haití, de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Ahora la administración lo que está tratando es de buscar algún mecanismo para desestimular la llegada de migrantes tras el fin del título 42 que se aproxima, será el próximo 11 de mayo. En eso están trabajando porque se prevé que puede haber un resurgimiento aún mayor en el intento de personas de Centroamérica, también de Latinoamérica, por tratar de llegar a Estados Unidos y pedir asilo una vez crucen la frontera. Esas son las cifras más recientes que están revelando las autoridades en Estados Unidos. ¿Qué se puede destacar de este último reporte? La cifra de colombianos. Cerca de 16.000 colombianos fueron, digamos, encontrados por las autoridades en este intento de cruzar, y es una cifra que es 5 veces mayor al número de venezolanos que intentaron llegar de manera irregular a Estados Unidos. La recomendación que siguen haciendo las autoridades es que las personas hagan la aplicación de asilo antes de llegar a la frontera, sobre todo las personas que tienen esta posibilidad, que son las nacionalidades de Nicaragua, de Cuba, de Haití y de Venezuela, y que no se expongan a este camino que es peligroso, en el cual son explotados por diferentes bandas organizadas. Ahora bien, Jaime, esto pues definitivamente, lejos de disminuir el incremento de migrantes, a pesar de las tragedias que han sucedido en los últimos días y a pesar de las detenciones masivas y de terminar el título 42, pues la situación se complica aún más. Se teme que existan algunas pues deportaciones masivas, es decir, persecución de migrantes, que es lo que también han estado denunciando las instituciones que están en derecho de la defensa de los migrantes. Las deportaciones se vienen aplicando en la medida que tengan la capacidad de hacerlo las diferentes agencias. Recordemos que en el caso de Venezuela no se pueden deportar hacia Venezuela porque no hay relaciones con Venezuela. Hay una situación similar con Cuba, con los haitianos y con los nicaragüenses. Ellos son recibidos por el gobierno de México, pero la advertencia es que si intentan cruzar de manera irregular ya no pueden aplicar a la solicitud de asilo a través de la aplicación. Entonces, probablemente las personas que cruzaron en marzo son personas que son reincidentes o que simplemente tomaron la decisión riesgosa de cruzar la frontera sabiendas de que ya, al ser deportados o devueltos a México, ya no son beneficiarios de la posibilidad de utilizar la plataforma. CBP dice que en el mes de marzo 22.000 solicitudes de asilo fueron procesadas a través de esta plataforma, es decir, que viene operando de la manera en como las autoridades lo tenían previsto. Ahora bien, Jaime, tú hablas de la reincidencia. ¿Qué pasa con estos migrantes que son reincidentes? Se hablaba en un momento determinado que pues, se les iba a negar de por vida la situación de entrar de manera regular. La directriz de la Casa Blanca es que pierden esa posibilidad los que son reincidentes. Si son de las nacionalidades que mencionamos anteriormente, son regresados a México. México tiene un acuerdo con Estados Unidos para recibirlos. También está tratando la administración de ver qué mecanismo utiliza después del título 42. Una de las posibilidades, de las muchas que se estarían analizando, es que las personas que intenten ingresar irregularmente no podrían con posterioridad aplicar a la posibilidad del asilo. Sin embargo, expertos legales dicen que este argumento, que esta tesis podría ser fácilmente desmontada en una corte en Estados Unidos. Es todavía bastante amplio el panorama de opciones que estaría analizando la Casa Blanca, la administración, para reemplazar el título 42, que fue una medida que se creó durante la administración del expresidente Donald Trump, durante la época de la pandemia, justamente para frenar de tajo el ingreso de migrantes y no permitir la aplicación de asilo en la frontera.
Bueno, Jaime, ya para finalizar, ante este incremento, hablamos de un 25% en comparación a las semanas anteriores. ¿Esto de alguna manera obliga a las autoridades de Estados Unidos a redoblar la seguridad fronteriza? ¿De qué estaríamos hablando? Digamos que las cifras ya hablan de un nivel que se ha mantenido durante los últimos 2 años, a un nivel inclusive un poco más alto. Por ejemplo, el paso de menores sin acompañante está casi en 11.000 chicos en el mes de marzo. Son 1.000 más que los que se reportaban en el mes de marzo. Es decir, son cifras que vienen creciendo después de que ya pasó todo el asunto de la pandemia. Lo que le puedo decir por ejemplo, sobre el tema de los centroamericanos, las detenciones o los encuentros aumentaron de 33.000 en febrero a 44.000, pero si lo mira proporcionalmente, es muchísimo más alto lo que está pasando con otras nacionalidades que normalmente no hacían este camino y esta travesía hacia Estados Unidos, como la nacionalidad con la que comencé hablándole, que es la de los colombianos. Casi 17.000 personas intentando ingresar a Estados Unidos. Bueno, Jaime Moreno, como siempre, muchísimas gracias por la ampliación en el tema del aumento del paso de migrantes en un 25%. Ya se habla de esta cifra definitivamente y que siguen siendo deportados y que seguirán siendo deportados porque no hay opción de pasar de manera irregular hacia los países del norte, hacia Estados Unidos. Y por supuesto, el paso es el siguiente: detención, deportación a México y de México a sus países. El único que no puede regresar a su país de origen es Venezuela por la situación política que actualmente existe.